Muy buenas tardes, colegas. Les damos a todos la bienvenida a este nuevo webinar de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Filial Bolívar. El día de hoy estamos apoyados por Laboratorios Megalabs, a quien le damos las gracias por su colaboración. El webinar lleva por título Cyberbullying, la otra pandemia, a cargo del doctor Germán Rojas Loyola, el cual es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y ejerce el cargo de secretario de difusión y divulgación de la Junta Directiva Central. Es presidente además de Fundaba y ejerce en la ciudad de Por la Mar. Con ustedes, el doctor Germán Rojas Loyola. Buenas tardes, agradecidos a mis amigos de la Filial Bolívar por invitarme, a Egli Gil, representante del laboratorio Megalabs, por estar pendiente. Hoy vamos a conversar sobre un problema que es poco visibilizado en nuestro país, pero es una realidad para muchos de nuestros adolescentes. Espero que al final de este recorrido pueda lograr el objetivo de mayor conocimiento sobre el cyberbullying, también conocido como ciberacoso escolar, y seamos fuente de cambio y promoción en todos los escenarios escolares y para todos los actores que participan en estas relaciones sociales que ahora se trasladan en mayor porcentaje a una modalidad virtual que es poco conocida por los padres, por los docentes, pero sin embargo muy conocida por aquellos que quieren y la usan para hacerle daño a nuestros hijos. Bueno, tenemos una realidad del bullying tradicional que ha sido un poco más estudiada y el cyberbullying que ha sido menos estudiado. No sabemos en esta pandemia cuánto de ese bullying tradicional se va a transformar en cyberbullying. Lo que sí sabemos es lo que ya nos dijo UNICEF cuando en abril nos alertaba que los niños podían estar en mayor riesgo de sufrir daño basado en el mayor tiempo de pantalla en esta pandemia, incluyendo por supuesto el mayor riesgo para acoso. Ya para mayo del 2020, SECODAP nos decía que había un mayor riesgo de violencia por cyberbullying y ciberacoso por el aumento del uso de las tecnologías digitales en estos tiempos de pandemia. Para el mes de julio se publica un informe junto con ININCO, que es el Instituto de Investigación de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, donde señalaban pues que el equipo de pantalla de mayor acceso es el celular inteligente, que ya los muchachos de 8 a 10 años comenzaban a tener sus primeros celulares, que las redes sociales de mayor preferencia de estos adolescentes de 13 a 18 años eran el Instagram y el TikTok, y mostraban también varios usos que le daban ellos a la red de YouTube. En esta revisión sobre la prevalencia de bullying y cyberbullying en Latinoamérica, pues se nota pues que en Venezuela no hay cifras actualizadas. Solo un trabajo del año 2009 específicamente sobre cyberbullying en adolescentes de 10 a 18 años, donde ya se mostraba pues, un porcentaje de ciberacosadores y cibervíctimas solo con el uso del celular en esa época. Nosotros en el estado de Nueva Esparta, en el año 2017, con la ayuda de la doctora Saturnina Clemente, comenzamos a investigar el bullying homofóbico y también nos dimos cuenta que dentro de esta modalidad de bullying también se podía realizar a través del ciberacoso. Es en la Unión Europea donde se han hecho los mejores trabajos. Un estudio publicado recientemente, un informe del año 2020 de 19 países, y en la parte española
se hizo la encuesta a 2.900 adolescentes entre 9 y 17 años. Ellos encontraron pues que de 1 de cada 3 había sido víctima de bullying o cyberbullying, que el mayor porcentaje estaba entre los 15 y 17 años, que en esta serie se afectaron más a las niñas, que 1 de cada 5 entre 9 y 17 años había ejercido bullying en el último año. 1 de cada 10 había recibido sexting. Y algo que nos llamó la atención fue que un 40% de entre 9 y 17 años tuvo contacto con personas que conocieron en línea. 2 de cada 3 entre 15 y 17 años y casi un poco más de la mitad entre 13 y 14 años. El 33% de los niños y adolescentes españoles afirmaron haber sido víctimas de bullying o cyberbullying en el último año. Ellos estudiaron el tiempo de conectividad, estudiaron la frecuencia con la que ellos se conectaban diariamente a las redes sociales, estudiaron pues también, como les comenté anteriormente, menores que habían hecho bullying en los últimos 12 meses por edad y género, y entre el bullying pues vemos un porcentaje importante de cyberbullying ejercido o pocas veces o muchas veces con frecuencia en el año, y las modalidades más frecuentes de ese bullying online, que es el mismo cyberbullying, que son los mensajes directos desagradables o hirientes y el aislamiento en grupos virtuales. Este último estudio de México, llamado Voces de la Ciberviolencia, mostraba un estudio del autor del año 2017, donde ya adolescentes de 13 a 15 años tenían ya en su corta vida, habían tenido ya casi 4 celulares, y tienen altos índices de conectividad, más del 47% con rangos mayores de 3 horas de conectividad, y vemos ahí pues muchachos que tenían 4, 7, 10 y 12 horas, o sea, bastante. También vimos un alto índice de participación en conductas de violencia online, con un número de espectadores importante, víctimas y ciberacoso. Hay que hacer notar que México es uno de los países donde más denuncias se hace por ciberacoso. ¿Pero qué es el ciberacoso? Simplemente es la acción de acosar a otra persona mediante el uso de los medios electrónicos. Y a mí me gusta esta clasificación porque involucra la participación o no de menores de edad. De un lado tenemos el ciberacoso y el ciberacoso sexual, en las cuales pues tanto la víctima como el acosador son mayores de edad. Y del otro lado tenemos el ciberacoso escolar, cyberbullying, en el cual los dos, tanto las víctimas como el ciberacosador, son menores de edad, y el grooming, donde un adulto acosa a un menor de edad con una finalidad de chantaje económico o sexual. En este caso, pues nosotros nos vamos a dedicar a conversar el día de hoy sobre el ciberacoso escolar. Y hay que hacer notar también que hay unas conductas de riesgo, y estas conductas de riesgo las puede realizar tanto los adultos, pero también hay muchos adolescentes que están involucrados en ellas y que pueden ser el detonante o el inicio de un cyberbullying. También hay que ver que algunas de ellas son ilegales, entonces hay que tener mucho cuidado también con esta situación. El sexting. El sexting, pues, es el envío de contenido de tipo sexual, ya sean fotografías o videos, que son producidos por el remitente hacia otras personas por medio de teléfonos móviles o cámaras digitales. Generalmente es un hecho consensuado entre una pareja, unas personas que tienen algún tipo de relación y se envían contenido sexual. Hay que ver que en algunos países esto es ilegal, pero ya hay adolescentes que hacen este sexting también. Y esto puede ser un riesgo tanto para la sextorsión o la sexovenganza. Sexovenganza porque a veces hay parejas y adolescentes que terminan y entonces ese contenido sexual que se pudo haber mandado se lo envía a todo el mundo como una forma de vengarse de esa persona, y pues empieza el bullying por esa razón. También porque puede ser motivo de extorsión en redes para obtener mayor contenido sexual o lograr en algún momento el contacto físico presencial con ese adolescente. Entonces es un riesgo. En el estudio que les presenté anteriormente, pues fíjense que hay adolescentes entre 11 y 12 años que habían recibido ya sexting, y esto aumenta con la edad del adolescente.
Otra es el gossip, que son los rumores, así como están los rumores boca a boca que todos conocemos y sabemos los efectos de ellos, pues en las redes estos rumores en redes sociales se extienden mucho y tienen un mayor alcance y permanecen más tiempo y se amplifica. Y por supuesto pueden ser el inicio del cyberbullying también, es un riesgo pues para el cyberbullying también. Otro es el trolling. Los muchachos hablan de trolear a veces para echarse broma cuando están jugando en línea, pero el trolling como tal tiene el significado de pescar con un anzuelo en movimiento y simplemente es una persona anónima que se le dice troll por el parecido a la figura nórdica que está allí. Entonces, esa persona lo que hace es mandar mensajes instigadores o irritantes en redes sociales para ver quién cae. Él está pescando allí. Él molesta, provoca, crea controversia, es el abogado del diablo, saca a alguien de sus casillas, es lo que se llama abuso por recreación. Y entonces esto puede llegar a ser acoso. Entonces, si una persona, y más un adolescente, se engancha en esto, pues puede ser es un riesgo para el inicio del cyberbullying también. El happy slapping, pues aquí hay dos agresores, entonces, y una víctima. En los dos agresores, uno está grabando y el otro está agrediendo físicamente a la persona, y se dice que puede haber espectadores también que observan esto. Entonces, le cae de sorpresa a la víctima esa agresión física y mientras la otra persona lo está grabando. Y generalmente lo hacen ver como un juego en las redes sociales, pero puede ser también el inicio para un cyberbullying. El Zoom es frecuente en estos tiempos. Simplemente hay trolls o hackers que ingresan en una sala de videoconferencia en Zoom y comienzan a insertar material lascivo, obsceno, racista, y entonces a veces hay que cerrar la sesión, no queda otro remedio. Esto puede ser el inicio del cyberbullying en el caso de que un muchacho esté preparando una clase o un profesor esté dando una clase y entonces se sabotee de esa manera o se quiera hacer el acoso hacia esa persona agrediendo la actividad que está realizando en línea. El parenting es otra, ya depende de nosotros los padres. Hay muchos padres que publican constantemente la vida de sus hijos en las redes y publican todo. Entonces el adolescente le dice, ¿para qué subes eso a internet? ¿Verdad? A todos nos ha pasado. Entonces se dice que hasta un 17% en el estudio pasado que le mencioné, se produjo y eso a los adolescentes puede ponerse imágenes de su niñez tal vez, donde se expone su desnudez o hay contenidos que a veces los ridiculizan y se ha demostrado pues que un 4% de los motivos por los cuales se hace acoso a los adolescentes puede ser causado por este tipo de conductas y eso ya depende de nosotros como padres. Entonces es un riesgo también para el cyberbullying. El stalkear, pues, es una forma de acoso, espionaje, que es comenzar a investigarle la vida a las personas de todo lo que hacen el día en las redes sociales. Y esto puede ser motivado por múltiples causas, porque, por enamoramiento, celos, curiosidad, rencor. Y entonces también se convierte, pues, en una forma de riesgo para el cyberbullying. El vamping. Nosotros estamos durmiendo y nuestros hijos están en el cuarto con el celular prendido, conectados toda la noche y se quedan dormidos con el aparato prendido, la computadora, la laptop. Entonces, esa incapacidad de desconectar el teléfono móvil en un horario nocturno y sin supervisión es un riesgo también para el cyberbullying. Entonces, en conclusión, pues estas conductas son riesgosas y tenemos que vigilar pues que nuestros adolescentes no estén participando de ellas y tratar de explicárselas también, ¿no? Para que las conozcan y nosotros también conocerlas. Entonces, ciberacoso escolar, como les había dicho, pues es un tipo concreto de ciberacoso que está aplicado en un contexto en que únicamente están implicados menores. Hay un daño intencionado y repetido que es infligido por parte de un menor o un grupo de menores hacia otro menor mediante el uso de los medios digitales. Porque ahí se deteriora la autoestima y la dignidad personal, las relaciones sociales, le provoca victimización psicológica, estrés emocional, puede causarle enfermedad física o mental y llegar incluso a comprometer seriamente su vida si él está lleno de otros factores importantes, familiares, personales, depresivos,
que de repente pueden llevarlo inclusive al suicidio. Porque es intencionado y repetido, el comportamiento del agresor es deliberado, no es accidental, no es un acoso simple, es algo que está, hay un patrón de comportamiento que no es aislado, es deliberado. Y por supuesto, el uso de medios digitales, porque es por allí donde se realiza a través de los ordenadores, los teléfonos, otros dispositivos digitales, los correos electrónicos, las redes sociales, que por supuesto lo diferencia del bullying tradicional, que es físico y verbal, pero frente a frente. Dentro de los actores del bullying y del cyberbullying son los mismos. Hay un acosador, una víctima y unos espectadores. Son los actores. En el año 2017, en nuestra revista de Archivo Venezolano de Puericultura y Pediatría, se publicó un trabajo sobre el perfil físico y psicológico del adolescente victimario de bullying. Esto según la percepción de los adolescentes. Y aquí vemos pues muchas características que son psicológicamente eh, parte de lo que es el perfil del acosador. Se define un perfil psicológico del acosador como un adolescente que tiene necesidad de dominar y controlar a los demás y buscan esas víctimas que son fáciles y débiles. Hay un temperamento explosivo e impulsivo, disfrutan y se sienten estimulados por la violencia. Incluso muchos son víctimas o testigos de violencia en sus casas. Hay falta de empatía, hay poca capacidad de autocrítica y baja tolerancia a la frustración. Hay un pensamiento rígido, desafían las normas, generalmente tienen personalidad antisocial, son manipuladores, usan el chantaje y culpan a los demás de sus errores. Los espectadores, el espectador es alguien que ve lo que está ocurriendo entre un acosador y una víctima, pero no participa directamente del acoso. Sin embargo, su papel es sumamente importante porque pueden animar al acosador para que continúe con el abuso, no implicarse en la acción, mirando para otro lado o consentiéndola o ayudar a la víctima para salir de la situación, que es una de las estrategias que generalmente se utilizan para tratar de anular ese acoso. ¿Cómo se realiza el cyberbullying? Pues por ataques directos, como lo vimos en el estudio anterior, insultos o amenazas enviadas directamente a la víctima, redes sociales, mensajería, correo electrónico, llamada, robo de contraseñas o el envío de virus informáticos. También a través de publicaciones y ataques públicos, ya sean por rumores, lo dijimos anteriormente, mensajes hirientes, utilización de esta estrategia que se hace ahora, que son los memes, o tomando falsas confesiones, fotos o videos humillantes en redes sociales, blog, foros, etc. También se hacen como especie de concursos en redes que son manipulados, donde se elige el más antipático, el feo o el poco inteligente, y es ahí donde se utiliza a la víctima y manipulando el concurso hacen que esa persona gane ese premio, y es una forma de acoso, pues. Y también la exclusión de grupos en línea para denigrar a la persona implicada. También se utilizan mediante terceros, usando otras personas o perfiles falsos para poder hacer ese acoso. También se hace denuncia malintencionada a través de los mecanismos que tienen las redes sociales para que la red social trate de cerrar o estar pendiente de esa cuenta. Es como un saboteo a su red social. Ahora, ¿de qué debo estar pendiente yo en nuestros adolescentes cuando es víctima de cyberacoso, cyberacoso escolar, cyberbullying? Pues vamos a dividir esos cambios en tres áreas. Uno son los cambios físicos o emocionales, dos son los cambios de la conducta social y tres son los cambios en el contexto académico. En cada uno de ellos, pues, en esta nueva realidad van a haber variantes, pero son cosas que se pueden también aplicar en esta área. En el cambio físico o emocionales, pues vamos a ver manifestaciones de dolencias frecuentes, alteraciones del estado del humor, del estado de ánimo. Van a haber momentos de tristeza o apatía, o ansiedad o estrés, o generalmente comportamiento agresivo, cosa que se ha estudiado y se ha visto pues en muchas series donde a mayor tiempo de pantalla hay más comportamientos agresivos por parte del adolescente. Cambios en la conducta social. Generalmente
cambios en las relaciones con los adultos, con las relaciones familiares, cambios en la cantidad de comida y la forma en que come, los hábitos de sueño pueden variar también. Y de repente cuando se sienten acosados, dejan de usar el ordenador, el celular, comienzan a cambiar grupos y generalmente cambian un grupo de amigos y se busca un grupo totalmente opuesto al que tenían anteriormente, o estar pendiente de las autolesiones o amenazas o intentos de suicidio, que son signos de alarma para tomar medidas. El otro tiene que ver con el cambio de contexto académico, donde por supuesto en actos presenciales pues van a haber incidentes dentro de la escuela, van a haber disminución de su capacidad de concentración y atención, van a haber altibajo en su rendimiento escolar, pérdida, tal vez pérdida de interés en la misma escuela y pérdida también de sus cosas y sus pertenencias. Pudieran también estar vigilándose la persistencia o la existencia de lesiones físicas frecuentes que no tienen explicación. Entonces son cosas o signos de alarma en estas tres áreas que las cuales pues tenemos que estar pendientes y que nos deben llamar la atención para pensar en que nuestros muchachos pueden estar involucrados en algún tipo de conducta de acoso. ¿Cómo debemos actuar si mi hijo es víctima? Bueno, en primer lugar, creer lo que nos dice nuestro hijo. Hay que creer, si él viene hacia ti y te comenta que le está pasando algo, pues uno tiene que creerle. Hay que escuchar y dialogar, decirle cuéntame más sobre eso, reforzando la autoestima y no culpabilizándolo y diciéndole no estás solo, te voy a ayudar. Y tenemos que sentarnos con él a trazar un plan inmediatamente. Esto no puede esperar. Si él conoce al agresor, hay que identificarlo rápidamente. Y si está pasando este hecho, hay que comunicar la situación al colegio, pero no como un hecho de alarma ni de pelea, sino de una forma calmada y con la intención de solucionar. Generalmente casi todos estos problemas se pueden resolver a nivel del colegio y tratando de llegar, y en el colegio, pues como vamos a ver más adelante, tiene que haber algunas condiciones especiales también. Siempre se debe valorar el acompañamiento por un psicólogo y no privarlo del uso del internet o celular porque eso es una forma de culpabilizarlo y no es la idea. Ahora, hay que aconsejarle, hay que decirle que debe mantener la información sensible en privado, se recomienda no responder e ignorar al agresor. Y si esto no funciona, pues se debe afrontarlo de una manera respetuosa, pero diciéndole de forma firme que él no se va a dejar, que no se va a callar y tratando de lograr un efecto inhibidor. Hay que solicitar ayuda si hay una amenaza física o emocional, por supuesto, y hay que animar a difundir esta situación entre los mismos amigos y familiares, porque se ha demostrado pues que cuando se tiene el apoyo, se puede neutralizar a este acosador. Hay que bloquearlo y denunciar el contenido abusivo en las redes sociales y algunos autores nos dicen que no solamente sea a nivel de forma electrónica, sino que también a veces hay oficinas regionales de las redes sociales en América del Sur y hay que ubicar esas oficinas regionales y tratar de comunicarse directamente con ellos vía digital o tal vez con el envío de alguna correspondencia haciendo la denuncia. Hay que guardar todas esas evidencias que nos van a servir incluso para poder hacer estas denuncias, que son los capturas de pantalla, los mensajes y los correos. Eso no se deben eliminar porque nos sirven para las evidencias. Ahora, ¿qué pasa si mi hijo es el acosador? Por supuesto, debemos conservar la calma, pedirle que le explique su conducta, de preguntarle desde cuándo está pasando esto y por qué lo hace. ¿Es que él obtiene alguna ventaja o beneficio o lo hace solo o con otras personas? ¿Le han llamado la atención en el colegio antes por esto? Inducirlo a pedir disculpas. Señalar que estas conductas no son aceptadas, no es un juego. Hay que tratar de pasar más tiempo con nuestro hijo, de dar ejemplo de una vida saludable y sin violencia, porque como dijimos anteriormente, muchos de estos muchachos lo que ven en casa es violencia, ven maltrato, y eso no es la justificación tampoco para que él lo haga, pero ya involucra pues que hay que trabajar, hacer una dinámica en la familia y por supuesto a buscar ayuda por algún psicólogo, ¿no? Que los ayude también y hacer terapia.
Por supuesto, en el colegio tendrán que asumir juntos la ruta del protocolo escolar y las medidas sancionatorias de las normas de convivencia ante estos hechos. Ahora, si mi hijo es el espectador, nosotros tenemos que explicarle que ninguna persona merece ser humillada ni maltratada y tratar de inducir que dé respaldo al compañero que está siendo acosado para animar a otros a hacerlo también, porque esta es una forma de neutralizar el acoso. Se les debe explicar, informar a los profesores guía lo que está sucediendo y explicarle que cuando el agresor observa que la víctima es apoyada por los demás compañeros, este suele abandonar sus pretensiones al no verlo vulnerable. Por lo tanto, el papel del espectador es sumamente importante en las medidas preventivas y correctivas que se pueden impartir en el colegio. Es importante la atención psicológica. El abordaje terapéutico se realiza como un caso de violencia. Es muy difícil para el adolescente y para muchos de nosotros saber gestionar adecuadamente las agresiones y es necesario pues la guía y la ayuda profesional que nos ayude a mantener y no ver mermada nuestra estabilidad emocional. Es necesario la participación de los profesionales de psicología en las instituciones educativas, porque se van a encargar mucho de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso, violencia, cyberbullying entre los alumnos. Es importante que ellos estén involucrados en todo esto. El colegio también debe tener un protocolo de actuación ante el bullying y cyberbullying. Esto debe estar incluido en las normas de convivencia y se tienen que revisar esas normas de convivencia para ver si se hace mención de esto. Hay que conformar un equipo interdisciplinario, reuniones de padres y representantes, hay que dar formación continua a docentes y alumnos. Se deben registrar todos los incidentes, mantener una comunicación con la Defensoría Estudiantil y Consejo de Protección del Niño y Adolescente de ese municipio, evaluar los resultados y por supuesto el logro es un maltrato cero y señalar la ruta a seguir en los casos difíciles. Entonces la ruta es simplemente pues el colegio en primer lugar, la defensoría estudiantil, los consejos de protección y ya en los casos más graves, que generalmente la mayoría del porcentaje se resuelven en este primer nivel, pero a nivel del Ministerio Público hay una fiscalía en la cual se puede ir a hacer la denuncia ya formal y por supuesto en el CICPC en la División de Delitos Informáticos. De una intervención desde el punto de vista del Ministerio Público y del CICPC, Delitos Informáticos, pues ya la situación no es tanto para hacer una mediación desde el punto de vista de la resolución, sino ya una situación de acción penal. La Fiscalía de Responsabilidad Penal entonces ya es para ejercer una medida de privativa de libertad inclusive y sancionatoria. Entonces, pues la idea es no tratar de llegar a eso porque ya en ese caso ya se establece una responsabilidad penal en el adolescente mayor de 14 años y ese pues no sería el ideal a menos que pues la situación de acoso sea grave, pues y que haya provocado en la víctima algún hecho lamentable e incluso el intento de suicidio. Entonces, o en casos fatales, pues incluso el logro del cometido del suicidio, ¿no? Entonces, este, llegar a este nivel ya es un nivel superior, pero ya no con el fin de lograr esa mediación y esa solución, sino ya para ejercer una medida de acción penal y legal. Entonces hay que estar claro con eso. Bueno, espero que haya sido del agrado todo esto y bueno, estoy atento a las preguntas. Pues la idea es evitar pues tanto el bullying como el cyberbullying. Hay que evitarlo y pararlo y a toda costa porque realmente produce daño, y un daño que es intencionado y grave en algunos casos y tenemos que trabajar todos para lograrlo. Pues entonces, muchísimas gracias a todos y estoy atento a las preguntas.